Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí, listos para descubrir juntos una nueva historia, un nuevo drama, ya saben, una nueva bomba. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, que ha encendido los foros de discusión superíndice 3N y que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Neslihan, Burak, y de lo que supuestamente estuvo pasando entre ellos. Pero ojo que aquí no nos quedamos en el chisme superficial. Vamos a intentar llegar al fondo del asunto, a analizar las pruebas, a escuchar las diferentes voces y sobre todo, a separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Antes de que me empiecen a bombardear con comentarios, quiero aclarar que este vídeo no busca difamar a nadie ni sembrar discordia. Nuestro objetivo es informar, entretener y, si es posible, aportar un poco de claridad a este embrollo medio tico. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, rense un cafecito o su bebida favorita, porque esto se va a poner interesante. Y hablando de cosas interesantes, si aún no se han suscrito al canal, esta es la oportunidad perfecta. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y formen parte de esta gran familia de amantes del drama y las historias impactantes. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al lío. Bien, empecemos por el principio. Neslihan y Burak. Dos nombres que hasta hace poco estaban irremediablemente unidos. Dos figuras públicas que a través copyright de sus proyectos nos han hecho reír, llorar, suspirar y en general sentir un montón superíndice 3N de emociones. Pero QU Copyright ha pasado para que hoy estemos hablando de un posible adiós superíndice 3S, de una ruptura, de un final. La verdad es que la información superíndice 3N es confusa, contradictoria y en muchos casos poco fiable. Hay rumores que circulan desde hace semanas, incluso meses. Se habla de infidelidades, de problemas de comunicación superíndice 3N, de agendas incompatibles, de todo lo imaginable. ¿Pero QU Copyright hay de cierto en todo esto? Una de las principales fuentes de especulación superíndice 3N han sido las redes sociales. Fotos borradas, likes sospechosos, comentarios encriptados, todo ha sido interpretado y analizado hasta la saciedad por los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Pero, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto este tipo de cosas y al final no significaban nada? Las redes sociales son un arma de doble filo, pueden generar expectación superíndice 3N, pero también copyright N pueden alimentar rumores infundados. Otra fuente de información superíndice 3N, aunque a menudo poco precisa, son las supuestas fuentes cercanas a la pareja. Un amigo íntimo, una persona de confianza, alguien que conoce la situación superíndice 3N de primera mano. Ya saben CU superíndice 3 ¿cómo funciona esto? Estas fuentes ANU superíndice 3 ni más suelen filtrar información superíndice 3N a los medios de comunicación superíndice 3N, pero es muy difícil verificar su veracidad. A veces simplemente buscan llamar la atención superíndice 3N o, peor aún, perjudicar a los involucrados. Pero ayu de los rumores y las especulaciones, ¿hay alguna prueba concreta de que Neslihan y Burak tu copyright N pasando por un mal momento? Bueno, la respuesta no es sencilla. No hay una declaración superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. No hay fotos comprometedoras que confirmen una infidelidad. No hay un comunicado de prensa anunciando una separación superíndice 3N. Lo que hay son indicios, más menos os detalles que sumados, sugieren que algo no va bien. Por ejemplo, se ha notado que Neslihan y Burak han dejado de aparecer juntos en público. Antes era habitual verlos en eventos, en estrenos, en fiestas. Ahora, cada uno sigue su camino por separado. Además, algunos fans han sido más menos alado que sus interacciones en redes sociales han disminuido considerablemente. Ya no se comentan las fotos, ya no se dan likes mutuamente, más menos os gestos que, para muchos, son una más menos alinecuboca de que la relación superíndice 3N se estuvo enfriando. Pero, insisto, todo esto son solo indicios. Podrá ser que simplemente tu copyright N ocupados con sus respectivos proyectos y que no tengan tiempo para dedicarle a las redes sociales. Podrá ser que prefieran mantener su vida privada alejada del foco mediático.
Podría ser que simplemente es tu copyright n pasando por una fase difícil, como cualquier otra pareja. Sin embargo, la ausencia de una respuesta oficial por parte de Neslihan y Burak no ha hecho que alimentar los rumores. El silencio en este caso no parece estar jugando a su favor. Muchos fans se sienten decepcionados y confusos, y exigen una explicación superíndice 3n. Ahora vamos a ponernos un poco serios y a analizar las posibles razones por las que Neslihan y Burak podrán estar enfrentando problemas. Como dije antes, se ha hablado de infidelidades. Este es un tema delicado y a menos que haya pruebas irrefutables, es mejor no hacer acusaciones gratuitas. Sin embargo, es cierto que la infidelidad es una de las principales causas de ruptura en las relaciones. Otra posible razón superíndice 3n podría ser la presión superíndice 3n mediática. Ser una figura pública no es fácil. Esto es constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación superíndice 3n y de los fans. Cada uno de tus movimientos es analizado y juzgado. Esto puede generar mucho copyright y tensión superíndice 3n en una relación superíndice 3n. También copyright n podría ser que simplemente hayan llegado a un punto en el que sus caminos se separan. A veces las personas cambian, sus intereses evolucionan y lo que antes funcionaba deja de hacerlo. Esto no significa que haya habido un drama o una traición superíndice 3n. Simplemente significa que han llegado a la conclusión superíndice 3n de que ya no son compatibles. En definitiva, las razones por las que Neslihan y Burak podrán estar atravesando un mal momento son muchas y variadas. Solo ellos saben la verdad. Y sinceramente creo que tienen derecho a mantener su vida privada en privado. Pero como dije al principio, este vídeo no busca juzgar ni condenar a nadie. Solo busca informar y analizar la situación superíndice 3n. Y en este sentido creo que es importante recordar que Neslihan y Burak son personas como nosotros. Tienen sentimientos, tienen problemas y tienen derecho a equivocarse. Sea cual sea la verdad, espero que puedan superar este bache y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fans, creo que debemos respetar su decisión superíndice 3n y apoyarles en lo que hagan. Ahora, llegando al final de este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos tratado. Hemos hablado de los rumores que circulan en torno a la posible ruptura de Neslihan y Burak. Hemos analizado las diferentes fuentes de información superíndice 3n, desde las redes sociales hasta las supuestas fuentes cercanas a la pareja. Hemos explorado las posibles razones por las que podrán estar enfrentando problemas. Y sobre todo, hemos recordado que son personas como nosotros y que merecen respeto. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. He intentado ser lo objetivo posible y aportar un poco de claridad a este embrollo mediático. Pero al final, la verdad solo la conocen Neslihan y Burak. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan mantenido entretenidos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Neslihan y Burak van a seguir juntos o que se van a separar? ¿Qué copyright opinan de la presión superíndice 3n mediática sobre las figuras públicas? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Ok, pero esperen un poquito. Porque la cosa no termina aquí. Claro que no. En el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan simples como parecen. Vamos a desmenuzar esto un poco porque creo que hay varias capas que merecen nuestra atención superíndice 3n. Primero vamos a hablar un poco sobre Neslihan y Burak como individuos. Ambos tienen carreras exitosas, son admirados por miles de personas y tienen una imagen pública cuidadosamente construida. Pero, ¿quiénes son realmente detrás de las cámaras? Neslihan, por un lado, siempre ha sido vista como una persona reservada, centrada en su trabajo y muy profesional.
Rara vez se ha visto envuelta en escándalos y siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Esto, por supuesto, ha hecho que cualquier rumor sobre su vida amorosa sea jugoso para la prensa. La gente siempre quiere saber lo que es tú pasando de esa fachada de perfección superíndice 3N. Burak, por otro lado, tiene una imagen un poco relajada y accesible. Es conocido por su sentido del humor, su cercanía con sus fans y su disposición superíndice 3N a compartir detalles de su vida, aunque siempre dentro de unos límites. Sin embargo, esta apertura también copyright N lo ha hecho vulnerable a los rumores y las especulaciones. Cualquier comentario fuera de lugar, cualquier foto comprometedora, puede ser interpretado como una más menos al de problemas en su relación superíndice 3N. Ahora pensemos en el impacto que tiene esta situación superíndice 3N en sus carreras. Para ambos, su imagen pública es fundamental para su copyright cito. Si la gente empieza a asociarlos con un escándalo, con una ruptura dolorosa, esto podrá afectar negativamente su reputación superíndice 3N y por lo tanto, sus oportunidades laborales. Las marcas que los contratan para ser embajadores podrán dudar en seguir trabajando con ellos. Los productores podrán pensarlo 2 veces antes de ofrecerles un papel en sus proyectos. Al final, el mundo del espectáculo es muy competitivo y cualquier cosa que pueda perjudicar la imagen de un actor o actriz puede ser fatal. Pero también copyright N hay que considerar el factor de la empatia. A veces, cuando una figura pública pasa por un momento difícil, esto puede generar una conexión superíndice 3N fuerte con sus fans. La gente se identifica con sus problemas, se compadece de su situación superíndice 3N y les ofrece su apoyo incondicional. Esto podrá incluso aumentar su popularidad a largo plazo. Sin embargo, para que esto suceda, es fundamental que la figura pública sea honesta y transparente con sus fans. Si intenta ocultar la verdad o si da respuestas ambiguas, esto podrá generar desconfianza y resentimiento. La gente valora la autenticidad y la honestidad, especialmente en momentos de crisis. Ahora volvamos a las redes sociales, porque aquí hay un universo entero por explorar. Como ya dije antes, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans, para promocionar proyectos y para construir una imagen pública positiva. Pero también copyright N pueden ser un campo de minas donde cualquier error puede ser amplificado y distorsionado. En el caso de Neslihan y Burak, sus perfiles en redes sociales han sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Cada like, cada comentario, cada foto borrada ha sido interpretado como una posible más menos al de problemas en su relación superíndice 3N. Algunos fans han creado teorías muy elaboradas sobre lo que estuvo pasando entre ellos, basándose en detalles muy más menos y a menudo, sin ninguna evidencia concreta. Otros han recurrido a insultos y amenazas, exigiendo una explicación superíndice 3N y culpando a uno o a otro por la supuesta ruptura. Esta presión superíndice 3N constante puede ser abrumadora para cualquier persona, especialmente para alguien que ya estuvo pasando por un momento difícil. Es importante recordar que las figuras públicas también copyright N son seres humanos y que merecen respeto y empatia. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N tienen la responsabilidad de informar al público sobre lo que estuvo pasando, pero también copyright N tienen la obligación superíndice 3N de hacerlo de manera ética y responsable. En el caso de los rumores sobre la ruptura de Neslihan y Burak, algunos medios han actuado de manera sensacionalista, publicando información superíndice 3N no verificada y alimentando la especulación superíndice 3N. Otros han intentado ser objetivos y cautelosos, pero incluso estos han contribuido a mantener viva la historia. Es importante recordar que los medios de comunicación superíndice 3N tienen un poder enorme para influir en la opinión superíndice 3N pública y que deben utilizar este poder con responsabilidad. No se trata de ocultar la verdad, sino de presentarla de manera justa y equilibrada, sin caer en el sensacionalismo ni en la difamación superíndice 3N. Ahora pensemos en las posibles consecuencias a largo plazo de esta situación superíndice 3N. Si Neslihan y Burak finalmente confirman su ruptura, esto podrá tener un impacto duradero en su imagen pública y en sus carreras. Podrán ser recordados como la pareja que se separó superíndice 3 en medio de un escándalo, o como la pareja que superó superíndice 3 un momento difícil con dignidad.
Todo dependerá de CU superíndice 3 mo manejen la situación superíndice 3N de ahora en adelante. Si son capaces de mantener la calma, de ser honestos con sus fans y de proteger su privacidad, podrán salir fortalecidos de esta experiencia. Pero si se dejan llevar por la ira, el resentimiento o el sensacionalismo, podrán acabar perjudicando su imagen y su reputación superíndice 3N. Y finalmente quiero recordarles a todos que la vida es impredecible y que las relaciones son complicadas. Todos pasamos por momentos difíciles, todos cometemos errores y todos tenemos derecho a equivocarnos. Neslihan y Burak no son diferentes. Son personas como nosotros con sus propias virtudes y defectos, con sus propias alegrías y tristezas. Merecen nuestro respeto y nuestra empatia, independientemente de lo que es tu copyright pasando en su vida personal. Así que antes de juzgar, de criticar o de especular, recordemos que todos somos humanos y que todos merecemos una segunda oportunidad. Y sobre todo, recordemos que la verdad solo la conocen Neslihan y Burak. Ahora creo que hemos cubierto todos los con diéresis nulos de esta historia. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.